Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas a graduados de la Universidad Champagnat. Hoy conversamos con Carlos Cataña, egresado de la licenciatura en Sistema de Información, el cual, bueno, conoceremos un poco su recorrido profesional. Nos acompaña también Mariana Bracheta, decana de la Facultad de Informática y Diseño, bueno, y yo quien les habla, Fabricio Manino, coordinador de graduados. Gracias por sumarse a este espacio donde reflejamos el impacto de nuestros graduados en el mundo profesional. Y ahora sí, bueno, doy la palabra a Mariana para dar comienzo a esta entrevista. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Es un gusto para mí presentar a Carlos Catania, conocido por Harpos, su alias principal. Eh, Carlos es egresado en primer término de la licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Champagnat. Es el director del Instituto de Investigación de la Facultad de Informática y Diseño de la universidad, trabaja con nosotros desde hace muchos años. Es un docente universitario y un investigador académico de renombre y con amplia trayectoria. Es además un investigador, es doctor en ciencias de la computación y está haciendo su beca postdoctoral en CONICET, así que es investigador CONICET, es un formador de talento en esta disciplina, con lo cual, bueno, es un placer tenerte, Carlos, porque de alguna manera sos un ejemplo de una carrera profesional exitosa en el ámbito de nuestra profesión. Eh, Gracias. en otras entrevistas hemos charlado con egresados que habían tenido un desarrollo importante en su carrera en el sector productivo, en el ámbito de la industria del software y los servicios basados en el conocimiento. Con vos cambiamos un poco el foco y si bien has tenido mucha trayectoria también en el sector privado, pero el fuerte o el eje de tu carrera se ha desarrollado en el ámbito científico y académico, ¿sí? Es más, es muy particular porque tu área de expertise es la inteligencia artificial y la seguridad informática, dos temas que creo que están zanjando significativamente la discusión en las tecnologías y en las temáticas que atañen a nuestra disciplina. Entonces, bueno, creo que tendríamos horas para charlar ahí y preguntarte. La primera pregunta que me surge es, ¿cómo inició tu recorrido una vez que te recibiste? Si vos tuviste una visión así a largo plazo de decir, voy a ir por estas temáticas que van a tener alto impacto, o no, fue una cosa que se fue más dando por las oportunidades que en el camino se te presentan. Bueno, sí, en realidad de esas dos áreas, la parte de ciberseguridad siempre estuvo, ¿no? De chico, no sé, películas que me marcaron, ¿no? Como juegos de guerra, el mundo de los hackers y la ciberseguridad siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces la parte de redes cuando yo termino la carrera de grados, estuvo presente, siempre me volqué mucho a sistema operativo y redes, y eso ya lo tenía. La parte de inteligencia artificial fue en realidad más que nada sí, por una cuestión fortuita quizás, porque en algún momento yo sé de algo que tenía claro, era que cuando terminara el grado iba a seguir con un posgrado, quería dedicarme a la investigación y demás, y en un momento dado fue que tenía que elegir una serie de cursos para tomar, y me encontré con un curso que no era el único curso de los que había en ese listado en una escuela para estudiantes de doctorado que no sabía absolutamente nada, no entendía qué era, que era un curso de introducción al aprendizaje automático. Lo dictaba en ese momento el doctor Alejandro Checato de Rosario, que fue presidente de CONICET, después subsecretario de Ciencia y Técnica y demás. Bueno, la cuestión es que yo me acerco ahí medio como por curiosidad, por decir, de esto no sé nada, veamos de qué se trata, no pierdo nada, tengo que ir a tomar varios cursos, tomo este curso. Estamos hablando Y, de y que de 20, 30 años atrás. Y eso fue 20 años atrás, Ah, exactamente, 20 años atrás. En el año 2005, 2004, así que sí, 20, 21 años. bien.
Y cuando tomé el curso, o sea, yo si bien en la facultad yo había tenido cursos de inteligencia artificial, en ese entonces se daba la inteligencia artificial, llamémoslo tradicional, simbólica y demás, digamos, aprendizaje automático, machine learning, no habíamos visto nada. Entonces, cuando tomo el curso, lo encuentro como tiene una gran base estadística, a mí la estadística siempre también me había gustado, entonces como lo encuentro como algo interesante y hasta, digamos, no sé, con más potencial lo vi en su momento que la inteligencia artificial, digamos, basada en reglas y demás, que era la que se venía usando, por lo menos, no es que se venía usando, sino la que veníamos viendo nosotros, Bien. por lo menos acá, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que disparó y a partir de ahí, bueno, la conjunción de las dos cosas se dio por, bueno, mi pasión por la ciberseguridad y esto nuevo que me empezó a motivar cada vez más. Bueno. ¿Y en qué medida sentís que, nos acabas de contarte un poco, ya en el posgrado, fue tu elección respecto a más allá de la vocación o el interés que tenías por la ciberseguridad, que sí era como un terreno más conocido en el ámbito académico de grado o en lo curricular? Pero ¿en qué medida vos, cuando saliste y te enfrentaste a esa situación de tener que empezar a decir, bueno, ahora tengo el título y qué hago con esto? O hacia dónde quiero ir, o ¿en qué medida te ayudó la formación que habías recibido? ¿Sentís que las bases, si bien yo digo uno nace a la profesión cuando se recibe, pero las bases eran sólidas, servía, o te sentiste muy desarmado frente a eso? No, para nada, desarmado, para nada. Como te digo, nosotros, bueno, habíamos tenido inteligencia artificial, habíamos tenido estadística, que justamente también ahí es donde yo había encontrado cierto, digamos, cierto interés y demás. Entonces, yo desarmado en los conocimientos, no, lo que sí fue para mí quizás un poco difícil y en su momento, y esto es por una cuestión propia de la época, no estaba muy claro, yo siempre tenía claro que quería hacer investigación, entonces no estaba claro el camino a seguir. Entonces tuve que como ir explorando, no es como ahora que yo si le digo a alguien que quiere empezar investigación, sé bien el camino que tiene que hacer. En ese momento eh, y era una cuestión de la época, investigación en computación, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, no se hacía. Pero una vez que, digamos, fui abriendo ese camino, por lo menos para mí, digamos, yo creo que la formación de la universidad y la formación de esta carrera en particular, lo que yo más reconozco, lo que yo más valoro es la capacidad de lidiar con situaciones nuevas. En su momento, hace más de 20 años, cuando yo cursé la carrera, la carrera tenía una formación, digamos, tenía una parte técnica fuerte, pero también tiene una parte más blanda y de gestión, ¿no? En su momento. Y lidiar con ambas y poder pasar esos desafíos, porque por ahí para uno lo técnico puede ser más fácil, pero por ahí lo que no es tan técnico puede ser más complejo, como que me preparó y me dio una serie de habilidades, creo yo, ¿no? Como para manejarme en varias situaciones. Y eso yo después lo fui viendo, la misma docencia y otras herramientas. O sea, muchas veces, a veces cuando uno tiene una formación técnica muy, muy fuerte, hay otras habilidades blandas que no se desarrollan. Y en su momento de la carrera yo pude desarrollar ambas, ¿no? Y yo eso es lo que más rescato y poder lidiar y poder superar, porque no es que me fue fácil lidiar con esas habilidades blandas, me resultó difícil, pero lidiar con ello me enseñó que, bueno, se pueden superar las cosas y eso me motivó a mandarme a hacer quizás otras cosas, como esto de la investigación, que por ahí uno podría decir, no, pará, esto puede ser muy difícil. Yo dije, bueno, vamos. Y me sentí como preparado para eso y nunca noté, digamos, que estuviera en desventaja quizás, ¿no? O sea, Es decir, que vos ponés en valor la formación no solo en las habilidades y las competencias específicas del área, sino realmente en otra cantidad de habilidades, de soft skills, como le llaman ahora, que te dio la universidad y que acompañó en eso.
Y en este sentido, a ver, yo pienso la universidad hoy en día y el ámbito académico científico en general está muy interpelado respecto de cómo se van a definir los roles, qué va a pasar a futuro en un mundo en donde adquirir el conocimiento, digamos, la información, el conocimiento que empieza por la acumulación de información y demás, es algo que está muy accesible. Desde diversas fuentes, los chicos hoy aprenden de otro modo, toman parte de acá, parte de allá, parte. Entonces, la universidad como estructura así muy organizada, muy orgánica de enseñanza y de transmisión de conocimiento, digo, está fuertemente interpelada. Para vos, ¿qué todavía podemos seguir encontrando en la universidad y en la formación académica de grado puntualmente? Que no puede encontrar un chico que hace un recorrido en la educación no formal o que es un autodidacta y se vale de la cantidad de herramientas que hoy en día tenés para ser autodidacta que no Claro, tenés sí. antes. Bueno, en nuestra área tiene varios matices. Yo, primero que nada, esto que te decía antes de las habilidades blandas y demás, yo soy un creyente de que justamente la universidad es más que la preparación técnica, particularmente en una carrera como puede ser licenciatura en computación, eh, digamos, digamos, no es solo la formación de aprender los algoritmos y demás. Yo creo que la universidad justamente responde a ese concepto de universal. Entonces, justamente muchas veces es más, digamos, es importante abrir un poco el abanico de otras cosas, ¿no? Entonces, en sus orígenes, por ejemplo, yo estaba viendo, sus orígenes, hay carreras que incluían, por ejemplo, la educación física, ¿no? Como parte obligatoria dentro digamos, de la Diseño carrera, ¿no? curricular, Entonces, las obligaciones claro, de la académicas. currícula, exacto. Entonces, a mí me parece que eso es una diferencia. O sea, muchas veces el que hace el camino es, digamos, el que hace el camino de manera autodidacta, muchas veces, sí, hay de todo, ¿no? Por supuesto, no quiero generalizar, pero en general para mí tiende a ser un buen técnico. Un buen técnico que sabe hacer eso. La universidad y una carrera universitaria, si se respeta como se pensó en sus orígenes, nos abre a muchas otras cosas. Entonces, esto que yo decía recién, de haber, no sé, tenido que estudiar economía, ¿no? Por ejemplo, economía, y bueno, ¿para qué necesito economía? Bueno, pero me abre la cabeza para ciertos razonamientos que después, cuando, no sé, aplico teoría de juegos en algún proyecto, bueno, pero esto me resuena de algún lado, capaz que no es que lo vi, pero de alguna manera se acerca. Entonces, la universidad tiene una formación universal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, nosotros, digamos, yo como docente y demás, creo que cumplimos un rol, además de esto de que hoy por hoy son todos autodidactas, pero ¿qué eligen? Y bueno, nosotros justamente también, digamos, cumplimos un rol de facilitar, de explicar, decir, ok, hay mucho material que puede ser muy bueno, pero nosotros como universidad decimos, bueno, mira, esto es lo mejor. O sea, ¿por qué? Porque nosotros conocemos este tema. La gente que es autodidacta muchas veces no conoce y elige lo que le recomienda un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Y una tercera pata digamos, cerrar la idea es que, bueno, lo que se rescata, lo que una universidad y lo que una carrera universitaria tiene que dar es fomentar el desafío para resolver problemas, para entender problemas y sobre todo quizás más que para resolver problemas, yo diría para plantearse preguntas, ¿no? Y bueno, y ver después el camino que yo elijo para solucionarla. Y si las preguntas son siempre las mismas y las respuestas te las doy enmarcadas en un video de 20 minutos, es poco lo que vas a poder expander más allá de eso. Ese es mi criterio, ¿no? Mi opinión. Creo que acabas de definir muy bien una visión que yo tengo y no lo podía a lo mejor poner en palabras. Es un espacio, la universidad, para hacernos preguntas respecto del mundo, para intentar responderlas con una mirada plural, para formarnos no solo
conocimientos técnicos disciplinares, sino actitudinales, éticos, que realmente nos transforme como personas, no solo nos forme como profesionales especialistas en un área, sino que nos transforme como personas. Creo que eso es Exactamente, el sí, plus que podemos encontrar en una universidad que no nos los da por ahí un trayecto construido de otra manera. Más allá que tenemos que estar siempre abiertos a lo que la comunidad y la sociedad nos pide, insertos y abiertos a eso. por supuesto, Y sí. a ver, ya para no extendernos tanto, pero vos has sido un graduado que por tu propia elección de carrera has mantenido un vínculo muy constante con la academia y de hecho con la universidad que egresaste. ¿En qué crees un poco que hay como una doble, un win-win, una doble ganancia en la retroalimentación de ese vínculo entre el graduado y la universidad? ¿Por qué otros graduados podrían tener interés o la universidad tener interés en que otros graduados participaran de este tipo de actividades como la que estamos haciendo ahora, por ejemplo? Bueno, o sea, digamos, como para aquellos, digamos, para aquellos que no son graduados todavía, digamos, la participación del graduado es justamente, es como una visión a futuro, ¿no? Es como decir, mirá, no te preocupes por esto, aquello, esto va a pasar así, o sea, digamos, es lo que da la experiencia, ¿no? Diferencia de experiencia. Claro, o sea, la experiencia y uno es los años y demás. Entonces, la interacción con los graduados por parte de los estudiantes creo que está claro que es beneficiosa. Y el graduado, particularmente en mi caso, digamos, eh, digamos, a mí me interesa, digamos, mucho escuchar digamos, como que todo esto de la experiencia también nos marca a nosotros y nos deja como encasillados en un lugar, ¿no? Porque nuestras experiencias nos formaron y ya tenemos nuestra visión del mundo y de cómo se hacen las cosas y demás. El participar con estudiantes que están en formación muchas veces me ha sorprendido, digamos, gratamente por esto de que, bueno, tienen visiones distintas y es una forma, a mí me encanta, por ejemplo, de nutrirme de eso. Yo como graduado siento que ir al comienzo de una carrera y ver, digamos, la forma de ver la vida, la forma de ver la profesión, la forma de son caminos que yo nunca elegí y que tengo la posibilidad hoy de ir y verlos. O sea, es como ir hacia atrás y decir, esto que están diciendo es muy interesante. Yo no elegí ese camino, yo me fui por acá, pero la verdad que quizás no está mal. Y es como que a mí personalmente me abre la cabeza. Es lo que, bueno, todo el mundo valora muchas veces eh, digamos, trabajar con estudiantes, con la juventud en general, que bueno, como no tiene barreras, entonces las ideas explotan. Y a mí lo que me interesa es escuchar ideas. Y bueno, después, por supuesto, capaz que sigo encasillado en mi misma forma de pensar, pero me parece sumamente interesante. Entonces yo creo que por lo menos de De mi la lado, perspectiva como graduado, de la docencia también, de en la nutrir. docencia ni Los hablar, docentes en vivimos aprendiendo porque nos nutrimos de, sobre todo en una disciplina como la nuestra, que tiene una evolución exponencial y demás, las nuevas generaciones muchas veces nos superan o nos abren la cabeza a cosas que antes no veíamos. Sí, como visiones que van, te digo, o sea, van más allá de una cuestión tecnológica, ¿no? De conocimientos que puede traer y demás, sino como visiones más de vida quizás, ¿no? O sea, más generales. Por supuesto que lo tecnológico y demás también, ¿no? A aprender sobre un tema nuevo que nunca se conoció y demás, pero lo que yo voy es más que nada como una visión de un posible camino que a mí... Por un lado, a mí me interesa contar mi historia, siempre me parece que puede aportar para entender los errores que se cometieron, ¿no? Sobre todo, y las oportunidades por ahí que surgieron, cómo aprovecharlas, pero bueno, de mi lado, a mí también me gusta como ese otro feedback de ver qué espera la gente y cómo, o sea, qué esperan los estudiantes y bueno, ver cómo eso impactaría en mí, ¿no? Sí.
Es eso, es nutrirse de por ahí otra mirada del mundo que no tenés cuando ya estás graduado y tenés, y a su vez al revés, yo creo que la universidad es fundamental que incorporemos no solo en el contacto con los estudiantes, sino con los docentes y con quienes lo gestionamos y participamos del diseño curricular todo el tiempo, este aporte de quienes están insertos en la industria y trabajan. Sí, además también Eso. hay otra cosa que es importante, ¿no? Que yo no sé, bueno, que es el devolver un poco, ¿no? O sea, eso a veces, no sé, en esta sociedad a veces es más difícil verlo, pero en otras sociedades, por ejemplo, en otros países es muy común, ¿no? Que el egresado devuelva a la facultad y a la universidad que le dio todas las oportunidades. Entonces, eso es algo que también aporta, ¿no? O sea, que hay que tenerlo presente y que, no sé, yo estoy sesgado a mi mundo nada más, pero no se ve tanto y yo creo que eso es importante. No es una cuestión de devolver simplemente, al menos un poco, ¿no? O sea, ir, dar una charla, contar si un egresado tiene una empresa, acercarse, plantear una interacción, no sé, al menos contar cómo hizo para construir la empresa, cosas como esas, ¿no? Tan simples que no requieren más que quizás un par de horas de tiempo. ¿Mm? Y que tanto valor tienen Para el para estudiante el tiene. estudiante fundamentalmente y para quienes estamos intentando mirar qué pasa en el sector productivo para eso. Carlos, y ya para ir cerrando, me gustaría que en algún momento hablaste de los trayectos de vida y de las elecciones que por ahí has hecho y que siempre elegir un camino implica dejar otros que por ahí te resultaban tan atractivos o no, pero que nos contaras, no sé, dos o tres momentos o hitos importantes en tu carrera que un poco la definieron, te movilizaron o provocaron estas bifurcaciones en el camino. Bueno, en mi caso particular, yo cuando decido, mi historia, yo vengo como de otra carrera que no tenía que ver con la informática y la computación. Entonces, cuando yo me acerco a la facultad, me interesaba, digamos, que la carrera no fuera excesivamente larga porque yo ya había destinado un tiempo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, era una carrera de 4 años que era una licenciatura y los requisitos míos eran que fuera una licenciatura para habilitarme a posgrado, porque yo tenía claro que iba a seguir estudiando, ¿no? Eso lo tenía muy claro. Entonces, cuando termino la carrera, digamos, digamos, yo sabía dos cosas en particular. Una era, en realidad sabía una cosa en particular. No me gustaba mucho la idea de tener jefes, ¿no? Digamos. Entonces, para eso, por lo que yo sabía, había dos caminos. O tomaba la línea en el sector productivo y armaba mi propio emprendimiento, o me dedicaba a la academia, que si bien por supuesto hay jerarquías, el trato es distinto, ¿no? O sea, claramente hay como otra camaradería. Y entonces dije, bueno, quizás un poco influido por mi familia y demás, dije, bueno, vamos por la parte académica. Entonces, medio que quizás si yo no hubiera tenido en ese momento la suerte de poder encontrar un camino en la academia, sin duda hubiera buscado, digamos, esta otra faceta, ¿no? Eso yo creo que fue como el momento. Terminé la carrera y dije, bueno, academia o industria. Y la industria no era para mí trabajar para alguien, sino armar algo mío. Eso lo Convengamos que tenía hace claro. 20 o 25 años atrás pensar en emprender en esta industria era mucho más complejo o Sin duda, había más sin duda. barreras de acceso. Es una de las cosas que los chicos hoy tienen a favor, digamos. Sí, no, No digo que ahora no es sea como, difícil, pero no, no es no, yo creo fácil. que sigue siendo igual de difícil que hace 25 años, solo que por lo menos yo creo que esa semilla está desde el día uno hoy, ¿no? Los estudiantes ya lo ven y bueno, y creo que también es parte de nuestra responsabilidad como docentes incentivarlos un poco a eso, ¿no? Y bueno, y después la otra fue, yo quería dedicarme a la academia, pero no sabía ni siquiera el camino y el concepto, por ejemplo, de hacer un doctorado
fue algo que se me presentó. La idea de hacer un doctorado no fue que yo dije, no, no, quiero hacer un doctorado. Mi idea era hacer un posgrado, probablemente una maestría y no más que eso. Y bueno, y eso fue, yo te diría que eso sí fue fortuito. O sea, en un momento se me presenta la oportunidad de hacer un doctorado y bueno, no estaba muy seguro de qué implicaba, pero bueno, era un camino que dije, bueno, también medio, bueno, esto está de acuerdo a lo que yo quiero hacer, sí, capaz que no quería hacer un doctorado, son 5 o 6 años de dedicación a esto, pero bueno, veamos. Y a partir de ahí, cuando entré en el programa de doctorado, ahí como que, bueno, me di cuenta de que sí, efectivamente no fue por nada que se me presentó y menos mal que se me presentó, porque si no, no sé, hubiera estado quizás un poco más perdido, creo yo. Bueno, Carlos, por mi parte, hermosa entrevista. Nos has hablado de la importancia de estudiar, de formarnos no solo disciplinarmente, sino integralmente. Nos has hablado de que las oportunidades a veces se buscan y a veces se dan y uno las toma y a veces sale bien y a veces no. Así que creo que ha sido una transferencia hermosa. Muchas gracias de mi parte. Bueno, de nada, ha sido un placer para mí participar de la entrevista, la verdad. Bueno, Sí, nos podemos quedar horas escuchándolo a Carlos. Yo lo tuve como profesor en la maestría y realmente muy interesante todo lo que tiene para compartir. Que Bueno, nada, por mi gracias. lado también agradecerte mucho. Gracias, Fabricio. bueno, hasta Bueno, luego. Gracias. Nos listo. Hasta vemos. Muchas luego. gracias. Hasta Adiós. la próxima entrevista. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.